Bueno, vamos a dar comienzo a la presentación de la mesa de este año 2024. Y digo esto porque ya viene siendo costumbre que para la Semana del Alzheimer pues siempre se organice, se presente por parte de la asociación una mesa, una charla coloquio o mesa participativa, como queramos llamarlo. Inicialmente, buenas tardes. Soy José Antonio García, presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, que conocemos como AFA Toledo. Y en principio les doy la bienvenida y también a nuestros ponentes, que aprovecho para presentar. Aquí a mi derecha tengo a Olga Linaza Cortopasi. ¿He dicho bien? Lizana. Lizana Cortopasi. Es complicado, es complicado. Jefe de la Policía Judicial y responsable de desaparecidos en la provincia de Toledo. Y por el otro lado tengo a Irene González Mella, que actualmente trabaja en el CRE, Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias en Salamanca. Ahora, cuando intervenga, pues que cada una se presente un poco más en profundidad y cuente su experiencia y demás. Espero que nos ilustren, en cualquier caso, del tema que traemos este año, que tiene por título Desorientación en el enfermo de Alzheimer, prevención y consejos. Pero antes de todo me gustaría de alguna forma deciros que la charla coloquio se enmarca en algo concretamente, y es que el día 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer y nuestra asociación organiza durante toda esta semana distintas actividades en este sentido. Actividades con un doble objetivo. Por un lado, recaudar fondos para poder seguir trabajando con los enfermos y familiares, y por otro lado, sensibilizar a la sociedad y hacer visible de alguna forma lo que se viene denominando como la epidemia del siglo XXI. Aunque para nuestra asociación, familiares y cuidadores, cada día es el Día Mundial del Alzheimer, pues este año seguimos cuidando los recuerdos, como venimos haciendo, que así rezaba nuestro lema de hace 2 años que celebrábamos el 25 aniversario. Y así seguiremos mientras la enfermedad de alguna forma no desaparezca de nuestras vidas. La asociación cuenta con 500 socios, con un centro de día donde se atienden a más de 60 personas en 2 turnos, mañana y tarde, y también en domicilio, por supuesto. Se ofrecen distintos servicios como terapia, fisio y distintos talleres. Y sobre todo, y no me harto de decirlo, muchos abrazos y besos. Fomentamos, por supuesto, el voluntariado y el respiro familiar hasta donde podemos, claro. Cuidamos al cuidador. En este día siempre nos da por hablar de cifras, los millones de enfermos que hay en España, en el mundo, en Castilla-La Mancha, pero yo creo que hay que recordarlo, porque de alguna forma se prevé por parte de la Organización Mundial de la Salud que habrá en 2030 y en 2050 muchos enfermos de Alzheimer, muchos, en torno a 50 millones de enfermos de Alzheimer en el mundo, y para el 2050 se triplicará, se supone y se prevé que estas cifras son la realidad. Con todo, es evidente que se trata de la enfermedad o la epidemia del siglo XXI, y tiene unas enormes repercusiones sociales y económicas, unos costes directos que se estiman de 30.000 euros al año por familia, por enfermo, en realidad, que debemos valorar y atajar de alguna manera. Como podéis entender, es el paradigma del sistema de dependencia, donde no solo el enfermo necesita de las ayudas públicas, también los cuidadores, en realidad la familia. Por lo demás, bueno, pues como decía, en esta fecha siempre nos da por hablar de cifras y demás, y está muy bien porque es la realidad. Pero aquí, como decía, hemos venido a hablar de una cosa muy concreta y en torno también o con similitud con lo que es el lema de la CEAFA este año, que es nuestra Confederación de Sociedades de Familiares de Enfermos de Alzheimer, y es que somos específicos. Y esta enfermedad es muy específica, la demencia es específica, y en torno a las pérdidas o a la desorientación es también muy específica. Nosotros, la Junta Directiva como tal, al plantear esta semana y la mesa concreta, pues veíamos la necesidad de que las familias tengan esta información respecto a los distintos mecanismos, recursos y demás, e instrumentos para prevenir esa desorientación o esa pérdida de un enfermo de Alzheimer o con demencia. Claro, nosotros tenemos que cada día apostamos más por la autonomía del enfermo y vamos, todos lo sabemos, que dejamos actuar hasta donde se puede en fases iniciales. Claro, debemos tener
ciertos recursos para saber que están seguros estas personas que están integradas en la sociedad. Y para eso, pues, por un lado, Irene nos hablará los recursos que existen para la prevención de este tipo de enfermos, y por otro lado también creemos que tenemos que tener la información de que cuando ocurre la pérdida tenemos que estar seguros de que vamos a encontrar a nuestro familiar, que eso pues requiere, no sé, se tiene que dar unos protocolos concretos y una actuación muy concreta para que todos estemos como seguros de que vamos a encontrar a nuestro familiar y estemos pues con la certeza firme de que va a ser así. Y para ello pues Olga nos va a ilustrar sobre esta materia con su experiencia y demás. Por lo demás, ya poco más voy a decir, simplemente no voy a actuar de moderador porque creo que no va a hacer falta, simplemente le voy a dar la palabra a cada una de ellas y luego pues tendremos una charla coloquio o las preguntas que se vayan surgiendo sobre la marcha y demás. Por lo demás, gracias por venir y como siempre digo, pues que no olvidemos que el lema de nuestra asociación es nunca olvidemos a quienes ya no pueden recordar. Bueno, le doy la palabra a Irene. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo me voy a poner de pie si parece mal. No sé si me escucháis bien por allí al fondo. Yo puedo proyectar bien, o sea que si no me escucháis, me decís. Bueno, pues como ha dicho el compañero, yo vengo desde Salamanca, vengo desde un centro allí que es referencia a nivel estatal y que también o pretende cubrir las necesidades de la ciudadanía de Toledo como parte de este país, ¿vale? Entonces, bueno, yo vengo primero a hablaros un poquito del centro, que lo conozcáis, es este centro que aparece aquí, está en Salamanca y es un centro especializado, pertenece al sistema público, ¿vale? Y sobre todo y en concreto al Inserso. Además, en concreto, está vinculado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Es un centro que es pionero en España, es uno de los centros de referencia estatal que hay distribuidos por todo el país, pero es el único que está especializado en la atención a personas con demencia o enfermedad de Alzheimer. Es de carácter público, de carácter estatal, es decir, totalmente gratuito para cualquier persona. Todos los servicios que ofrece son gratuitos, tanto a nivel de formación como a nivel de atención a personas con demencia. Y bueno, su gestión está un poco guiada a la transferencia también del conocimiento, realizando también funciones de investigación. Este centro, que tiene un título muy largo, pues bueno, todo el personal que trabajamos allí estamos especializados en la atención a las personas con demencia y la enfermedad de Alzheimer. Abrió sus puertas en el año 2008 y también es una forma de contacto para todos vosotros para que podáis trasladar las necesidades y consultas que así consideréis, ¿vale? Dicho esto, voy a empezar a hablar de esta prevención de la desorientación en las personas con Alzheimer. Yo soy terapeuta ocupacional, me encargo de promocionar la autonomía y la independencia de todos los usuarios que van al centro y de realizar este tipo también de asesoramientos pues, a familiares, a cuidadores y demás. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar primero de qué es la orientación, en qué consiste esto. Se define como esa alineación entre una representación que tenemos a nivel interno como personas e individuos y también en relación con todo el contexto y el entorno que nos rodea, ¿vale? Esta orientación tiene tres aspectos fundamentales y es la persona, también el espacio y también el tiempo. Hay estos tres tipos. Vamos a ver cada uno de ellos de forma un poco más específica para que podamos entender la orientación desde una perspectiva más global.
¿Qué tipos de orientación tenemos? ¿Cuál es la orientación en tiempo? Pues esa que nos dice o que nos hace saber el día que soy, la estación del año, si hace frío o hace calor, o cuál es la fecha de cumpleaños de mi hijo, que seamos conscientes un poco de nuestro día a día, ¿no? O es incluso en la que más fallamos todos nosotros, porque muchos seguro que no sabemos bien qué día de la semana es hoy, que ya no me acuerdo si es martes o miércoles, si es 18 o 19, y al final es algo que también las personas no patológicas fallamos, ¿vale? También tenemos la orientación en espacio. ¿Y qué tipo de orientación es? Pues bueno, la orientación en espacio nos hace tener la capacidad de orientarnos, por ejemplo, en la calle o, por ejemplo, en nuestra propia casa, que sepamos dónde están todos los espacios que conocemos habitualmente para poder realizar traslados y transferencias de forma significativa y coherente, ¿vale? Y además, algo importante es que nos ayuda a percibir las distancias. Yo sé cuál es la distancia que hay desde Toledo a Salamanca porque acabo de hacer ese recorrido, pero he tenido que investigar un poco cuál era esa distancia porque no la conocía, ¿vale? Esto también nos ayuda o influye en la orientación en espacio. Y por último, tenemos la orientación de la persona. Este tipo de orientación nos puede perjudicar un poco el saber quién soy yo, quién es mi familia, quién es el entorno que me rodea, quién es algún personaje público, por ejemplo, como el presidente o el rey de España, ¿no? Que esas preguntas se hacen mucho en estos famosos test que preguntan a vuestros familiares y le dicen, ¿y sabe usted qué día soy? ¿Y sabe usted quién es el presidente? ¿Y sabe usted? Bueno, pues esto se hace para valorar la orientación del usuario, ¿vale? ¿Cuál es la influencia de esta orientación en lo que nos compete hoy, que es la demencia o, en concreto, la enfermedad de Alzheimer? Bueno, pues un poco la influencia, en primer lugar, vamos a hablar del deterioro cognitivo. Sabemos que la demencia provoca un deterioro de las capacidades cognitivas. Tenemos problemas pues en nuestra atención, en nuestro lenguaje, en nuestra memoria. Sobre todo esta última, la memoria, es la que más va a estar implicada en la afectación de la orientación. Entonces, este deterioro cognitivo es lo que va a generar la desorientación, ¿vale? Y esta es la situación que va a impedir al usuario que se identifique en algunas de esas tres esferas que hemos dicho antes de la orientación, la personal, la temporal, espacial, o en todas ellas, ¿vale? ¿Y esto qué va a generar? Pues que tengamos problemas a nivel funcional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no seamos capaces de llegar a la iglesia donde hemos ido siempre, porque nuestras capacidades cognitivas no nos lo permiten, se genera la desorientación y por lo tanto perdemos autonomía e independencia y perdemos la capacidad de llevar a cabo nuestras actividades de la vida diaria. ¿Esto qué conlleva? Pues conlleva una situación de dependencia. Es decir, vamos a necesitar ayuda de personas u objetos cercanos que nos ayuden a mejorar nuestra orientación en este caso, ¿vale? ¿Cuáles son las principales capacidades que están implicadas en la orientación? Bueno, antes he dicho que sobre todo la memoria es la principal, la que más afecta a la desorientación, la pérdida de memoria. Es verdad que se da más en la enfermedad de Alzheimer que en otros tipos de demencia, donde la memoria no está tan afectada en estadios más iniciales de la enfermedad, ¿vale? Pero también hay otras capacidades y hay autores que además nos dicen que podemos tener una buena memoria y una mala orientación, por lo que hay otras capacidades
que también tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el lenguaje también va a afectar a la capacidad que tengamos de orientarnos, porque si no somos capaces de leer carteles, por ejemplo, pues vamos a tener más dificultades para guiarnos. O si no somos capaces de preguntar o pedir ayuda a una persona cuando estamos más desorientados. Otra de las capacidades que va a estar influenciada es la percepción visoespacial. ¿Qué quiere decir esto? Es la capacidad que tenemos para percibir nuestro entorno a través de los sentidos, calcular distancias, como decíamos antes. Nosotros también lo vinculamos a un término que llamamos gnosis, que es la capacidad que tenemos de percibir a través de nuestros sentidos, ¿vale? También está relacionado con un mal proceso de aprendizaje. Si no podemos generar aprendizajes nuevos, nos va a resultar muy difícil, por ejemplo, poder aprender a manejar autobuses o poder aprender a manejar productos de apoyo, ¿vale? Y por último, también la atención va a jugar un papel muy importante, ¿vale? Porque hay veces que estamos en la calle o en un entorno, no somos capaces de prestar atención a esto que nos rodea, o quizás no nos estamos prestando atención a nosotros mismos y esa desorientación personal empieza a fallar. Como aspectos más relevantes he querido destacar algunos que podemos tener en cuenta a la hora de hablar de desorientación. La primera quizás sea una de las capacidades que sea más fácil de reconocer, pero cuando hay una desorientación y vemos a una persona perdida, quizás sea bastante, fácil de reconocer desde el exterior, sobre todo si es alguien conocido para nosotros, a priori. Sin embargo, la desorientación tiene un inicio insidioso. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy me he perdido, mañana no me voy a perder, pasado tampoco, pero al siguiente me voy a perder mucho más, y al siguiente a lo mejor no, y va a haber días que me pierda un poco, va a haber días que me pierda mucho, y va a haber días que no me pierda nada y lo haga todo fenomenal. Entonces, claro, ¿cuándo va a empezar el primer síntoma de desorientación en la enfermedad? No lo vamos a saber nunca, ¿vale? Otra de las cosas a tener en cuenta es que pues hay un riesgo muy grande de que la persona se pueda perder, porque si estamos desorientados, pues podemos llegar a no localizar bien pues las distancias o los sitios donde nosotros queríamos ir o a donde queríamos llegar. Y además, cuanta mayor es el avance de la enfermedad, es decir, si tenemos una demencia avanzada, las consecuencias de perdernos van a ser seguramente más graves que si tenemos una demencia leve, ¿vale? Además, produce una sobrecarga en los cuidados, porque al final estas personas necesitan ayuda externa de alguien que pueda protegerles en estos casos y pueda, digamos, cubrir la orientación que a ellos les falta, ¿no? Y poder aportar nuestro granito de arena a estas personas y poder orientarles en tiempo, en persona y en espacio. Y algo también muy relevante y a tener en cuenta es que la desorientación en las personas con demencia aumenta de forma significativa en ausencia de luz. Es decir, nos vamos a desorientar más pues, por las noches o en los momentos de cambio en los que hay, por ejemplo, atardecer o amanecer, ¿vale? Nosotros lo llamamos síndrome crepuscular, es muy frecuente en personas con demencias, sobre todo demencias de tipo vascular, en los que en esos momentos del día, pues la persona se desorienta muchísimo más. Y además, pues resulta a veces complejo, ¿no? De reconducir o de orientar. Entonces, también cuando cambiamos de hora, ¿no? Sabéis que hay 2 veces al año que hay cambios de hora en los que adelantamos la hora o la atrasamos. Esto también nos tiene que poner un poquito más en alerta. ¿Cuáles son las principales características de esta desorientación en función del tipo de demencia o del estadio más que del tipo?
del estadio. Bueno, en una demencia leve va a aparecer en primer lugar una desorientación temporal, dificultades marcadas para saber el día que es, ¿vale? Y sobre todo también pues para saber incluso hasta el mes del año, la estación del año en la que estamos. Esto va a hacer que nos dificulte, por ejemplo, saber qué me tengo que poner antes de salir de casa, porque no sé si es invierno o verano, si hace frío o calor, yo estoy muy a gustito en mi casa y a lo mejor salgo a la calle y estamos en pleno invierno. Entonces van a tener estas dificultades. Y empieza a aparecer esa desorientación espacial, sobre todo vinculada al inicio a lugares poco habituales que no son conocidos para la persona o no tan conocidos. Según va avanzando la enfermedad, vamos a tener una desorientación espacial también en lugares que conocemos habitualmente. Y los lugares de referencia pues van a ser bastante difíciles de localizar y vamos a necesitar un poquito más de ayuda en esa orientación espacial. Y por último, vamos a tener una desorientación en persona cuando estamos hablando de una demencia grave. Vamos a tener muchas dificultades para identificarme incluso a mí mismo en este entorno y a mis familiares pues más cercanos y más próximos. Ya la demencia, pues como sabéis, es una enfermedad neurodegenerativa que va progresando y vamos a tener que tener especial cuidado, sobre todo en las fases más intermedias, cuando se producen esos cambios, ¿vale? Y empiezan a aparecer síntomas nuevos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué intervenciones son útiles para favorecer la orientación? Bueno, pues en primer lugar, nosotros lo llamamos terapia de orientación a la realidad. Este es un sistema muy sencillo que, por ejemplo, tenemos allí en el CRE de Alzheimer. Es un calendario simplemente donde pone el día, tenemos además encima un reloj, ¿no? Para favorecer esta orientación temporal, sabemos en qué día estamos, sabemos la estación y no esperamos a preguntar a nuestro familiar y ni hacerle un examen para preguntarle si sabe el día que es o no sabe el día que es, porque es que ya sabemos que no lo sabe. Entonces, no le preguntemos más, por favor. No se pregunta a las personas con demencia en qué día estamos. Solo se pregunta cuando las queremos evaluar. Pero eso es cosa de los neuropsicólogos, así que se lo coman ellos. Nosotros tenemos que decirle, buenos días, días o tardes, eso es importante. Hoy es jueves, día 19 de septiembre. Estamos en el año 2024 y además es verano, pero vamos a cambiar de estación, ¿vale? No esperamos a que el usuario nos diga o nuestro familiar nos diga qué día es o cómo estamos, se lo anticipamos y nos tiene que dar igual si lo sabe o no lo sabe, ¿vale? Porque al final estamos para apoyarle y en eso consiste la terapia de orientación a la realidad. Incluso podemos añadir cosas como qué vamos a hacer hoy en el día y me vais a decir, pues si a los 5 minutos no se va a acordar, da igual, porque estamos valorando el momento que tenemos de calidad en esta conversación con esta persona. Y si lo tenemos que repetir 8 veces o incluso muchísimas más, pues quizá tengamos que hacerlo, ¿vale? Otra de las cosas que resultan muy útiles es la terapia de validación. ¿En qué consiste esto? Bueno, sabéis que hay muchas personas que es difícil orientarles, que hay veces que les decimos, oye, que hoy es jueves y me dicen que no es jueves, que hoy es lunes, que te lo estoy diciendo, que te estoy diciendo que no es jueves, que hoy es lunes. ¿Cuál tiene que ser nuestro rol? Que sí, que es lunes, tenías razón, perdona, es que no me he dado cuenta, tienes razón, es lunes. ¿Qué estamos haciendo? Estamos validando la percepción de esa persona para evitar que haya alteraciones conductuales, consecuencias de ese al final enfrentamiento que vamos a tener. No se trata de hacerles vivir nuestra realidad, sino que ellos al final conforman una realidad diferente, paralela, en la que nosotros somos los que nos tenemos que adaptar a su realidad y no esperar que ellos lo hagan a nosotros, porque no vamos a obtener
ningún resultado bueno, ¿vale? La terapia de validación pues consiste en esto. También otra de las cosas que creemos que ayuda es hacer un buen entrenamiento de las actividades de la vida diaria. Siempre, siempre, siempre que sea posible, hay que fomentar que realicen todas las actividades o las partes de las actividades que puedan hacer de forma independiente, ¿vale? Hay veces que se necesita hacer con un poquito de supervisión. Hay veces que solo pueden aportar un granito de arena. Bueno, lo que cada uno pueda, y seguro que los profesionales también nos pueden guiar en hasta qué punto, hay veces que no es fácil, determinar hasta qué punto le acompaño y hasta qué punto le dejo solo. Hasta qué punto le ayudo y hasta qué punto no. ¿Le estoy ayudando o no le estoy ayudando? Es complejo, puede resultar complejo, ¿vale? Los profesionales creo que os pueden ayudar a encaminar en ese sentido, pero siempre que sea posible, fomentar que hagan las tareas de forma independiente y que las sigan haciendo, porque les va a mantener orientados en la realidad, ¿vale? Más cosas, establecer rutinas. Fundamental que los enfermos con demencia, los pacientes con Alzheimer, puedan hacer todos los días lo mismo. Esto es fundamental, porque les ayuda a orientarse, les ayuda a saber que, por ejemplo, de lunes a viernes tengo una rutina y los fines de semana tengo otra rutina que me ayuda a identificar dos partes en esta semana, ¿no? Creo que también las rutinas en general ayudan a que otras capacidades cognitivas también se mantengan estables. A nivel psicoconductual también genera bastante bienestar. Si hoy hago una cosa y mañana otra, quizá me desoriente o me pueda llegar a desorientar con mucha más facilidad. Y por último, pues fomentar espacios en los que haya una accesibilidad de tipo cognitiva. Se habla mucho de la accesibilidad. De la accesibilidad seguro que habéis escuchado mucho sobre pues usuarios de sillas de ruedas, ¿no? Pues que pueda haber rampas en vez de escaleras y demás, pero de accesibilidad cognitiva se habla muy poco y es muy importante también para favorecer la orientación. Si yo estoy en Toledo y todas las calles son iguales y parece que está todo empedrado de la misma forma y demás, pues me voy a desorientar mucho más fácil que si a lo mejor estoy en una ciudad donde hay más variedad de ambientes, de colores, ¿vale? Con esto no os quiero decir que os mudéis de ciudad, ¿vale? Pero bueno, que quizá sea un elemento también que tengamos que tener en cuenta. ¿Qué nos va a ayudar, además de estas intervenciones? Pues nos puede ayudar también el uso de productos de apoyo. ¿Qué son los productos de apoyo? Pues son diferentes elementos que podemos incorporar a nuestro día a día que nos facilite, en este caso, la orientación de la persona con demencia. Tenemos, por ejemplo, calendarios automáticos, porque el típico calendario que pone septiembre y están todos los números ahí puestos, pues hombre, me ayuda a saber que es septiembre, pero qué día es, no, tampoco sé si es por la mañana o por la tarde. Bueno, este tipo de dispositivos son bastante útiles, te ponen ya en la semana, si es por la mañana o por la tarde, el mes, el año, la hora, te orienta un poquito más y además cambia de forma automática, no hace falta que estemos pendientes de esos cambios. Otra cosa que nos ayuda y que hay familias y personas que les sirve de utilidad son los dispositivos electrónicos que tenemos de última generación, llamados Alexa, Siri, de todo tipo ya de marcas y de formas y demás, que también les podemos hacer cualquier tipo de pregunta y nos contesta, ¿no? con el día o con lo que queramos preguntar, ¿vale? También tener cerca pues, ciertos objetos personales, sobre todo cuando no estamos en casa. Si a lo mejor estamos en un centro residencial o siempre es bueno que la persona pueda ubicar algo personal cerca que le haga estar o sentirse en un entorno seguro. Y por último, otra cosa muy útil son los sistemas de geolocalización, que ahora voy a hablar un poquito más de todo esto. Estos sistemas lo que hacen es tener a la persona con demencia siempre localizada
por quien nosotros queramos que esté localizada, ¿vale? Que hay varias opciones. ¿Qué características tienen que tener estos localizadores? Porque hay una variedad infinita de todos ellos. Hoy en día no vais a tener ningún problema para conseguir un sistema de localización porque hay en el mercado 200.000 con muchísimas características y de todos los tipos económicos y formas y demás, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues por favor que tenga GPS, que hay veces que hay familias que han venido con relojes muy chulos que les mide la frecuencia cardíaca y los pasos que dan, pero es que no tiene sistema de localización, ¿vale? Es que es lo principal que necesitamos. Puede tener otros sistemas como el LBS, el Wi-Fi, bueno, GPS es lo más común y lo que más frecuentemente vais a encontrar. Tiene que tener una tarjeta SIM que tenga datos móviles, ¿vale? Porque no puede funcionar a través del Bluetooth, porque ya sabéis que la conexión con Bluetooth es una distancia muy, muy pequeñita. Entonces tiene que tener un sistema de datos, es decir, es como el Google Maps, ¿no? Si no tenéis datos Wi-Fi no va a funcionar. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿vale? También tenéis que valorar que tenga una aplicación móvil, donde vosotros desde vuestro móvil podáis tener acceso. También hay sistemas que tienen su propio aparato. Quizá eso sea más engorroso hoy en día, ya que todo el mundo tiene un smartphone, o el 90% de la población, entonces quizá pues esto sea más interesante. También, ¿qué podéis valorar? Pues que a lo mejor no todos los cuidadores o no solo el cuidador principal puede estar pendiente de esa persona, sino que a lo mejor también alguno de los hijos, de los nietos o otro tipo de persona puede estar pendiente de la localización. Entonces, hay aplicaciones que solo permite que un teléfono sea el que se vincule. Hay otras que permite que haya 2 o más teléfonos. Entonces, es otro aspecto a valorar en función de las necesidades de cada persona. ¿Qué vamos a valorar también? ¿Cuánto dura la batería? Yo tengo muchas familias que se me quejan de que el reloj lo tienen que cargar todos los días. Entonces, bueno, valorar también esas prestaciones, saber qué necesidades tenéis más relevantes o más importantes. Bueno, un poco haciendo referencia a lo que decía al principio del GPS, los smartwatches normalmente no sirven para esto, ¿vale? Porque el GPS que tienen incorporado es de uso de Bluetooth. Entonces, solo sirve para localizarte a ti mismo, ¿no? Yo hago un recorrido en mi bici y veo el recorrido que he hecho, pero no sirve para que otra persona me tenga localizada, ¿vale? ¿Y dónde podemos adquirir todo esto? Pues a través de Internet, a través de diferentes compañías telefónicas, a través de 200.000 sitios que tenemos ya, yo creo que a nivel físico tiendas y a nivel de Internet, donde podemos encontrar todo tipo de localizadores y de prestación. ¿Qué más? El formato. Pueden ser los más habituales, el reloj. También tenemos formato llavero, porque hay personas que el reloj mal. Hay hasta incluso carteras, hay cinturones, ¿vale? Hay infinidad de formatos para estos localizadores, no solo el reloj. También se pueden establecer perímetros de seguridad que directamente te avisan y te dicen, oye, tu persona de confianza vinculada ha salido del perímetro de seguridad y te hace ponerte en alerta. También hay algunos que tienen prestación para hacer llamadas, para que tú puedas avisar a esa persona o directamente te localice una llamada cuando sale de ese perímetro. Son prestaciones que podéis valorar si creéis que puedan ser útiles. Si hay resistencia o no al agua, esto parece una tontería, pero es que hay personas que son incapaces de quitarse el reloj una vez que se lo ponen y se tienen que duchar con él a lo mejor o tienen que llevarlo con sí mismo y quizá pueda ser algo también importante en algunos casos. Hay algunos que detectan caídas. Mi experiencia es que no son buenos detectando caídas. Entonces, la mayoría de los que hemos probado detectan caídas que no son caídas, que al final pues, la persona está haciendo ciertas actividades y no. Creo que no son muy finos en este sentido, ¿vale? Si estáis valorando uno con caída, otro sin caída, pues quizá no sea relevante gastarse más dinero, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta cuáles son las reticencias del usuario a llevar este tipo de dispositivos, si las hay,
y sobre todo no anticipar que las va a haber, ¿vale? Porque muchas veces nos da miedo, ay, es que yo no le voy a poner un reloj a mi familiar porque me parece muy invasivo o me parece que no le va a sentar bien, no lo va a aceptar, no va a querer. Bueno, vamos a probar, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Y que veamos luego, una vez los problemas se resuelven cuando aparecen, pero si todavía no han aparecido, pues vamos a ver si funciona. Y luego también valorar si ese sistema os va a lanzar alertas o notificaciones, porque si la persona se pierde y vosotros no os enteráis de nada, pues también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, os voy a lanzar algunos ejemplos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, este reloj que sí que tiene un sistema de resistencia al agua, ¿vale? Hay otro tipo de relojes también, como veis, con diferentes formatos, ¿vale? Este es muy famoso, este reloj lo suele llevar bastante gente. Tampoco quiero promocionar nada, ¿eh? No he venido a esto, pero son simplemente ejemplos que os pongo. Existe también formato cinturón, como os decía antes. Hay directamente aplicaciones para gente que ya usa su móvil y siempre lo lleva encima, pues directamente aplicaciones que se instalan en los dos teléfonos, ¿vale? Y nos funcionan. Luego hay otros dispositivos tipo colgantes, que no hace falta que sean relojes, cinturones, tal, sino simplemente pues me lo cuelgo. Incluso yo tenía una usuaria que lo llevaba siempre en el bolso, bueno, o este tipo de formato. También hay muchas marcas que trabajan con niños y normalmente hacen versiones para niños, versiones para adultos. Tuvimos el caso de una familia que tenía este sistema de localización por reloj tanto para sus hijos como para su padre. Entonces le valía para las dos cosas, solucionaba dos cosas en una, ¿vale? Y otras aplicaciones como Geocila o incluso WhatsApp, que mucha gente lo desconoce. En WhatsApp tú puedes enviar desde tu móvil tu ubicación en tiempo real hasta un máximo de 8 horas, ¿vale? Lo podéis activar antes de que la persona salga de casa y es algo que no os va a costar ni tiempo porque al final el WhatsApp todo el mundo lo tiene ya instalado en su móvil, ¿vale? Y ya voy acabando y voy a hablar de otro tipo de recursos que también están a vuestro alcance. Uno de ellos, por ejemplo, es una guía de actuación que sacó CEAFA hace bien poquito y habla un poco sobre pues estos problemas de desorientación, qué hacer, qué cosas puedo yo necesitar, ¿vale? La tenéis disponible en internet. Nosotros, a nivel del Centro de Referencia Estatal, también tenemos disponible toda esta información detallada que os he dado en la página del CRE de Alzheimer. Está aquí arriba marcada, crealzheimer.es, documentos, recursos. Tenéis que intentar localizar el apartado de localizadores y aquí salen tanto los localizadores físicos que tenemos, relojes, cinturones, no sé qué, todo el formato os viene por aquí, ¿vale? En este apartado de arriba. Y luego, aparte de los localizadores físicos, tenemos un apartado de aplicaciones móviles que tiene una sección de cuidadores. En esta sección de cuidadores es donde aparecen todas las aplicaciones que sirven para localizar a este tipo de personas, ¿vale? Son muchísimas. Os invito a que entréis, a que lo estudiéis y sobre todo lo intentéis personalizar lo más aproximado posible a las necesidades que tiene vuestro familiar en ese momento. Otro tipo de recursos que tenemos es Campaña Los Invisibles, salió hace poco a través del gobierno, es una campaña que hicieron para las personas desaparecidas. En este sitio web podéis encontrar toda la información referente, que bueno, yo creo que Olga nos va a hablar luego, con respecto a protocolos, cosas que podemos hacer, qué apoyo podemos recibir cuando una persona está en paradero desconocido, ¿vale?
Y por último, me gustaría hacer especial mención a la aplicación de la policía y la Guardia Civil. Se llama esta aplicación Alert Cops, es gratuita, se tiene que instalar, se necesita que ambas personas tengan un dispositivo móvil, que entiendo que es un hándicap también puede serlo para muchas familias. Y esta aplicación te lleva incluso a un contacto directamente con los servicios y cuerpos del Estado, ¿vale? Que os pueden prestar una ayuda, puedes mandar alarmas o puedes ponerte en contacto con la persona, establecer perímetros de seguridad. Es una aplicación que tiene muchas otras prestaciones, ¿vale? Se pueden denunciar diferentes tipos de cosas, pero lo que nos va a dar esta información es la función guardián, ¿vale? Que es la que registra o hace ese seguimiento a través de GPS. Lo vais a ver las familias en vuestros móviles directamente dónde está esa persona, ¿vale? Es un registro muy sencillo que hay que hacer al principio y es gratuito. Y con esto acabo. Muchas gracias a todos. Os dejo por aquí el contacto con el CRE de Alzheimer. Si necesitáis cualquier tipo de cosas por la página web, este es el correo electrónico info@crealzheimer.es. Si necesitáis algo de nosotros, estamos disponibles. Somos un servicio gratuito y de referencia a nivel estatal. Lo que necesitéis, ahí estamos. Muchas gracias a todos. Gracias, Irene. Gracias por tu intervención, por tus palabras. Creo que han sido muy ilustrativas y seguramente que la gente tendrá un montón de preguntas para el debate y para sus aclaraciones. Olga, te doy la palabra para que sigas y continúes con esta exposición tan ilustrativa. Bueno, yo no sé si la mía va a ser tan amena como la de Irene. Me presento, yo soy la inspectora jefa Olga Lizana Cortopassi. Soy la jefa de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Toledo y además soy la responsable de desaparecidos de Policía Nacional en la provincia de Toledo. Esto quiere decir Comisaría de Toledo y Comisaría de Talavera de la Reina. Antes de empezar, sí que me gustaría tener algún concepto claro por alguna cosa que hemos estado hablando antes. Mi charla va a versar sobre el protocolo de personas desaparecidas. ¿Vale? Creo que es necesario que distingamos los conceptos. Una cosa es que una persona o un familiar se nos pierda en un contexto concreto. Hablábamos antes de una persona que se pierde en un mercadillo. Por supuesto, tanto fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como en este caso también en Toledo, que compartimos con policía local, siempre os vamos a ayudar en un momento de necesidad. Somos servicio público y eso os garantizo que no lo olvidamos nunca. Y luego está el concepto de persona desaparecida. Antes lo hablábamos también, antes de la charla. Quizá lo más importante en el tema de las desapariciones es desterrar algunos mitos que lamentablemente a día de hoy siguen existiendo. No hay nunca que esperar 24 horas para denunciar una desaparición. Eso está muy bien en las películas americanas, pero eso no rige hoy en día. Cuanto antes se denuncie una desaparición, antes podemos nosotros empezar a trabajar. Las primeras horas de una desaparición son cruciales. Si pasan 24 horas, hay veces que lamentablemente, por mucho que nosotros queramos hacer, la investigación se complica muy mucho. Simplemente os voy a dar unas pautas de cómo funcionamos fuerzas y cuerpos de seguridad. En este caso hablo de Guardia Civil y Policía Nacional y hablo también de Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra. Cuando hay una persona desaparecida, la denuncia es fundamental, ¿vale? En un primer momento, que se os dé el caso, está muy bien que llaméis al 112, 091, 062 Guardia Civil, pero necesitamos una denuncia sí o sí, porque nosotros, voy a poner en el caso de Policía Nacional de Toledo, si llamáis al 091 y comunicáis que tenéis un familiar desaparecido,
En el caso de Toledo Ciudad, que es donde Policía Nacional tiene competencia, nosotros lo vamos a radiar a todos los indicativos en servicio, indicativos de Policía Nacional y de Policía Local de Toledo. Pero eso no es suficiente. Hay otra serie de mecanismos que se activan en el momento en el que se interpone la denuncia. Otra de las cosas que quiero que queden desterradas es que hay que ser un familiar directo para interponer una denuncia por desaparición. Eso no es así en ningún caso. Y más en el caso de personas con Alzheimer o con una demencia, cualquier persona está habilitada para interponer la denuncia, para que nosotros empecemos a trabajar. Después nosotros ya requeriremos la información que necesitemos de un familiar si lo hay, pero es fundamental que cualquier persona que tenga conocimiento de una desaparición o que piense que una persona puede estar desaparecida, acuda lo antes posible a Comisaría de Policía Nacional o cuartel de la Guardia Civil. En el caso de Toledo, puesto que este es el auditorio, Policía Local no está de momento habilitada para trabajar en temas de desaparecidos, ¿vale? En el caso, ya os digo, de la ciudad de Toledo, la Comisaría de Policía Nacional. En el caso de las personas que tienen, padecen Alzheimer o una demencia, en cualquier caso se van a considerar como desapariciones involuntarias, ¿vale? Las desapariciones se van a clasificar en voluntarias, involuntarias o forzosas, ¿vale? En estos casos siempre van a ser involuntarias. Nosotros, cuando hablo de nosotros, fuerzas y cuerpos de seguridad, en el momento en que hay una desaparición nos ponemos a trabajar de inmediato, ¿vale? Yo, como responsable de desaparecidos, ya os digo, tanto la Comisaría de Toledo como la Comisaría de Talavera tienen obligación de comunicarme a cualquier hora del día, cualquier día de la semana que haya una desaparición. Porque os repito, si esperamos en denunciar y esperamos en ponernos a trabajar, en muchos casos esas horas son cruciales y el resultado puede ir de uno a otro lado, ¿vale? Entendéis perfectamente lo que os estoy diciendo. Las denuncias que se interpongan por desaparición tienen que ser lo más exhaustiva posible, ¿vale? Hay gente que, bueno, por X motivos nos viene a denunciar y nos ocultan datos. La policía, como he dicho antes, es un servicio público, va a estar allí siempre para ayudaros. Pero claro, nos tenéis que dar las herramientas y nos tenéis que dejar trabajar. Es fundamental en cualquier caso de desaparición fotografía lo más actualizada posible. En el caso de gente mayor, que nosotros estamos habilitados para, en un caso de que sea alguien que no se tenga una fotografía, estamos habilitados para extraer la fotografía del DNI. ¿Qué pasa? Que generalmente cuando es gente mayor ya son DNIs permanentes y la fotografía no se suele ajustar mucho a la realidad. En la manera de lo posible, descripción lo más pormenorizada de la vestimenta que lleva y de las enfermedades y medicación que toma. Ya os digo que hay gente que tiene ciertas reticencias a compartir esa información, pero al final lo único que hace a nosotros es dificultarnos la labor investigativa. En el caso de personas desaparecidas, hay un organismo de la Secretaría de Estado de Seguridad que es la que nos coordina a todos, ¿vale? Entonces, simplemente quiero que sepáis un poquito cómo es el proceso y me voy a referir en este caso a Comisaría de Toledo. Si venís a la comisaría, hay un familiar que ha desaparecido. Bueno, se presenta la denuncia de desaparición, los compañeros ya, como os digo, os la recogerán de la manera más pormenorizada posible y todos esos datos se vuelcan en una base de datos de carácter estatal. Es decir, esa persona se la pondrá un señalamiento como persona desaparecida. ¿Qué es lo que nos dice la norma? La norma nos dice que cualquier persona mayor de edad no se la puede obligar a volver. Simplemente si la localizamos y sabemos que está bien, ahí acaba nuestra actuación. En el caso de personas especialmente vulnerables o que tienen algún tipo de enfermedad, nuestra actuación siempre es protección, ¿vale? Da igual lo que diga que quiere o no quiere volver, son personas necesitadas de especial protección y esa va a ser nuestra labor. En el momento que se produce, como os digo, esa denuncia, se pone un señalamiento a nivel no solo nacional, sino también de todo el territorio Schengen,
¿vale? Con teléfonos de contacto en los que se nos pueda avisar. Y también se le solicita siempre al familiar o a la persona que interpone la denuncia autorización para la difusión de la foto. Ahora mismo la foto se difunde de manera inmediata en el Centro Nacional de Desaparecidos, pero también se está haciendo mucho uso de redes sociales. Es lo que hay. Ahora mismo todo el mundo ve redes sociales, lo que era el antiguo Twitter o Instagram o TikTok, y eso nos ayuda mucho. En el momento en que se detecta una desaparición, se inicia un dispositivo de búsqueda. A veces cuando hemos trabajado con familiares de personas desaparecidas, tienen la falsa creencia de que nos volcamos más en unos casos que en otros. En algunos casos porque por X circunstancias han sido más mediáticos o han tenido más repercusión social. Pero os garantizo que no es así y que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil utilizamos todos los medios a nuestro alcance. A nivel de gente no os digo nada, pero a nivel de medios, de verdad creedme que todos los medios de los que disponemos los utilizamos. En el caso de personas desaparecidas, estamos utilizando muchísimo últimamente los drones. ¿Por qué? Porque antes utilizábamos medios aéreos, pero ahora con los drones nos dan una visión del terreno mucho más pormenorizada de la que nos pueden dar medios aéreos, o hay veces que, aquí en Toledo empiezas por la senda ecológica, no sabes dónde acabas, y hay veces que podemos llegar en vehículo, podemos llegar andando, pero hay otras veces que lamentablemente uso de drones. Cuando se montan los dispositivos de búsqueda, nosotros siempre intentamos tener la mayor colaboración posible, tanto de voluntarios, protección civil, pero es cierto que eso tiene que estar organizado, porque nos hemos encontrado dispositivos de personas desaparecidas que toda la gente con su buena voluntad de ayudar lo único que hace es estornarnos unos a otros, ¿vale? Si alguna vez participáis en un dispositivo de búsqueda, habrá un puesto de mando. Y el puesto de mando, que siempre son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, son los que determinarán los criterios de búsqueda. Tiene que haber unos criterios. La buena voluntad sin organización, al final, como os digo, lo que hace es entorpecer la labor nuestra. Es fundamental también que haya una persona de contacto. Nos pasa habitualmente que tenemos una persona desaparecida y nosotros entendemos perfectamente la situación de los familiares y de las personas que están alrededor. Pero si nos bombardean a preguntas mañana, tarde y noche, al final no nos permitís trabajar. Entonces, ahora mismo, desde el Centro Nacional de Desaparecidos, que es el centro que, como os digo, regula todo esto a nivel estatal, se está intentando hacer que en el momento de hacer la denuncia, la persona que la presente tenga una hoja en la que se le indique qué persona de fuerzas y cuerpos de seguridad es la responsable de esa investigación. Que tenga un teléfono de contacto, que tenga un correo, pero que sea una cosa ordenada. De verdad que empatizamos muchísimo con la familia y entendemos la desaparición. Yo creo que para mí es lo peor que hay, que desaparezca un familiar. Lamentablemente, yo que he tenido que estar en otro tipo de situaciones, homicidios, asesinatos, por muy lamentable que sea, al final sabes cuál es el resultado y lo tienes allí. La incertidumbre que se crea en los familiares de una persona desaparecida, es mejor no hacerse, no os lo voy a explicar porque creo que todos os hacéis una idea. Y también quiero desterrar un poco la idea de que nosotros dejamos de investigar o cerramos los casos, ¿vale? Tenéis que entender que a nivel de la policía, nosotros abrimos una investigación y nosotros nos debemos a los jueces y tribunales. A nivel judicial se le pueden ir comunicando los avances y a lo mejor llega un momento en que por protocolo se cierra. Pero todo eso se cierra temporalmente. Policía Nacional tiene todos los casos abiertos hasta que la persona no aparece, en unas circunstancias o en otras. Otra cosa que os quería también comentar, por si a alguno le pasa alguna vez de tener que denunciar una desaparición de un familiar, es que la ley nos obliga a que a los 15 días de la desaparición se tome muestra de ADN, ¿vale?
Hay una base común para todos, que se llama Personas desaparecidas y restos humanos sin identificar. Y se toma esa muestra de ADN que se quedará allí depositada por si lamentablemente alguna vez aparece un cadáver o aparecen partes de un cadáver que no permitan la identificación total. Lo que se hace es por cotejo de ADN, ¿vale? Eso tampoco prescribe. Entonces, con que nos lo dé un familiar, se almacena ahí y allí se mantiene latente. Todos los años hacemos gestiones, cada uno de nosotros en nuestro ámbito, con todas las personas que tenemos desaparecidas. Yo tengo aquí en Toledo algún caso de hace 20 años y sigo llamando a los padres y sigo llamando a los familiares y se siguen haciendo gestiones por si de repente hay algo que nos lleve a que encontremos a la persona. En el caso de las personas, nosotros dividimos en el Centro Nacional de Desaparecidos, las desapariciones hablan de menores, adultos y mayores, ¿vale? En el caso de los menores y en el caso de los mayores, donde entrarían además personas especialmente vulnerables, se crearon unas alertas especiales que lamentablemente a día de hoy nunca se han llevado a cabo en España. Alerta mayor para personas ya no adultos, sino personas mayores, y alerta Amber para los menores. ¿Qué implicaría? Implicaría que personas en una grave situación de riesgo no solo se activaría todos los protocolos que os he dicho antes, sino que se pondría su imagen en líneas de metro, estaciones de tren, cajeros automáticos. Como digo, de momento no se ha hecho, sí se ha hecho un nuevo convenio que ha hecho la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre todo es aplicado en Madrid, que son publicidad de personas vulnerables. Y es que en estas marquesinas que veis enormes en las salidas de las autopistas, pues se pone la foto y los teléfonos de contacto pidiendo la colaboración ciudadana. Quiero que sepáis que por parte de Policía Nacional, de verdad que empatizamos mucho, no solo con la situación de desaparecidos, sino cuando hay algún tipo de enfermedad degenerativa por medio. Intentamos hacerlo lo mejor posible. También os pido que a veces tengáis en cuenta que no somos profesionales, como hacemos lo que podemos. Una profesional como ella seguro que en estas situaciones os lo explicaría mejor, pero que os quedéis con la idea de que la Policía Nacional está a vuestro servicio. Por favor, que cuando haya una desaparición, y más una desaparición de personas en esta situación, inmediatamente comunicadnos. Comunicad al 091, comunicad al 062, al 112, que va a derivar la llamada a quien sea competente. Y acto seguido, en ese momento empezamos a buscar. Pero acto seguido, por favor, personaros en una comisaría de Policía Nacional, en un puesto de la Guardia Civil, porque de verdad que las horas son cruciales. Cuando hemos tenido algún caso, y no hace mucho, de personas con Alzheimer, demencia, que nos comunican la desaparición en pleno invierno, a las 7 de la tarde, que enseguida es de noche, que tenemos unas temperaturas, de verdad que es de lo peor que hay, pero que os garantizo que todos los medios se van a poner a vuestra disposición, a disposición de la persona desaparecida, porque, repito, nosotros somos servicio público y nos debemos a ello. Y muchísimas gracias por la atención. Bueno, gracias por las pautas. Hay algunas cosas muy interesantes respecto a estas ideas que tenemos preconcebidas. Las películas americanas. Sí. Y eso está muy interesante, la verdad. Y sobre todo que yo creo que sobre todo el interés que teníamos es que todos estemos seguros de que la policía está para protegernos. Yo creo que todos lo sabemos, pero repetirlo constantemente, pues yo creo que también está interesante, porque también a veces hay muchos prejuicios sobre estos temas. En cualquier caso, yo creo que ellas están a disposición de las preguntas que podamos. Simplemente, perdona, un inciso sobre lo que ha dicho de la función guardián de Alert Cops, que puede conectar con otra persona que haga función guardián, pero también se puede conectar directamente con fuerzas y cuerpos de seguridad.
Es decir, si lo conectáis en este caso aquí con Policía Nacional, a nosotros en la sala del 091 nos salta la función guardián, para quien lo pueda tener y lo valoréis. Sí, además, si no me equivoco, la aplicación envía el posicionamiento Directamente a la sala del 091 y los compañeros le salta de inmediato. Y tiene la posibilidad, como ha dicho ella, también de audios de 10 segundos. Entonces, es algo que deberíais valorar porque eso es inmediato y nos facilita mucho. Bueno, ¿quieres hacer alguna pregunta, alguna aclaración? Yo tengo una pregunta. Cuando tú has dicho que, claro, cuando son personas mayores de edad no puedes obligarles a volver. Ellos dicen, yo no quiero volver y no le puedes obligar a volver. Pero, claro, en estos casos, como es una persona vulnerable, ¿cómo cómo gestionáis eso cuando imagínate esa persona te está diciendo, yo no vuelvo, yo no quiero volver a mi casa? ¿Sabes? Porque hay personas que aunque ya tienen una demencia, no están diagnosticadas, ¿sabes? Entonces, esa persona te puede estar diciendo a ti que no quiere volver a su casa, pero ya tiene una demencia. No sé si me explico. Por eso digo que es fundamental que las denuncias sean los más exhaustivos posibles, porque si quien presenta la denuncia ya nos dice que esa persona tiene una demencia, a ver, hay que valorar la situación, no se pueden dar pautas concretas, pero nosotros tenemos mecanismos que nos ayudan. Nosotros podemos requerir un recurso sanitario para que venga y valore, para que sea un psicólogo. Podemos convencerle para ir a comisaría con la excusa de que vamos a hacer alguna gestión, de que vamos a comprobar algo y a lo mejor avisar al familiar que tenga más mano o más arte en convencerle. Lo que he dicho antes, no se puede obligar a una persona mayor de edad, pero en el caso de personas con Alzheimer o con demencia, son personas especialmente vulnerables. Y nuestra actuación siempre va a ser la protección. Evidentemente, si sabemos que hay esa situación, de una manera o de otra nos las ingeniaremos, por lo menos, o para llevar la comisaría, o para que aparezca el familiar de allí, o porque un psicólogo o un médico o alguien nos ayude. No entramos en esa dinámica porque si nos decís en la denuncia lo que hay, ya sabemos a qué atenernos y por mucho que diga, nuestra actuación es de protección. ¿Alguna cuestión? Bueno, yo quiero concluir una cosa, ya que no hay No hay preguntas. preguntas. Yo creo que el momento de prevenir es ya. Me da igual en qué situación esté vuestro familiar, no conozco a ninguno de ellos, pero el momento de la prevención es ya. No están demasiado bien para estar localizados. Quiero también lanzar ese mensaje que creo que es importante y que creo que tenemos que tomar conciencia pues al inicio de los síntomas, porque en cualquier momento va a aparecer. Puede ser que no aparezca nunca, sí, pero también podemos tener consecuencias muy graves si aparece. Entonces yo os animo a prevenirlo, porque hoy en día tenemos sistemas sencillos y además gratuitos que nos ponen en contacto directamente con los servicios de seguridad, con nuestros familiares, y os animo a tomar medidas ahora que tenéis toda la información en vuestra mano. Sí. Creo que hay un déficit de atención en el tiempo, de los días, de la vida. Una persona con demencia sale atendida en centros, puede ser en este caso de Salamanca. Yo por lo menos felicito que tenéis esa disponibilidad. Además, realmente está dispuesto. Yo entiendo que hay una desatención y es qué ocurre sábados, domingos, festivos. Una persona puede estar centro de día, unas horas. Una persona puede estar en una atención, como puede ser talleres, pero ¿qué ocurre aparte del caso de residencia de una residència? Los demás casos, una persona que es la que cuida o se cuida en un momento
de su familiar. Mm. Hay una desatención. Y esto yo creo que es alarmante, pero no a nivel local, sino a un nivel nacional. Mm. ¿Cómo se cubre esta necesidad? Bueno, Y se espera hacer, comparto tu... y si de alguna forma, Ya, pues, esa comparto. atención, Sí, yo comparto tu reflexión, la comparto. Es muy difícil cuidar a personas con demencia porque ninguna o la gran mayoría de las personas que cuidan a personas con demencia pues no tenéis por qué saber de síntomas, de manejo conductual. Además requiere paciencia, requiere atención 24 horas y en muchos casos implica sobrecarga. Implica también que nos sentimos mal si dejamos a nuestro familiar en el centro, implica muchas cosas. Es verdad que en estos casos podemos apoyarnos del resto de la familia, podemos apoyarnos de comunidad de vecinos, pero hay casos en los que esto no es posible y nos vemos solos al frente de los cuidados de las personas con demencia. El sistema, además de recursos, lo desconozco, la ley de dependencia, sabéis que funciona por comunidades autónomas, desconozco un poco más la situación aquí, pero no es suficiente. Normalmente, tras esa valoración de dependencia, nos prestan los recursos que realmente necesitáis para estar bien vosotros y para que esté bien vuestro familiar. Entonces, ¿cuál es la solución? No lo sé. Y siento dar este mensaje, pero lo que hay es lo que tenemos. Necesitaríamos una ampliación sin duda de esos recursos, más ayuda a domicilio que a lo mejor ayude a que estas personas permanezcan más tiempo en casa, más apoyos a lo mejor en las actividades de la vida diaria para poder realizar el aseo diario, más productos de apoyo, a lo mejor la casa en sí, la infraestructura que tenéis, pues resulta muy complicada porque resulta que la cama es demasiado alta, demasiado baja, demasiado mala en general para cubrir las necesidades de una persona muy dependiente. Es muy complicado. Yo os diría apoyaros de los profesionales, de las asociaciones. La tarjeta social seguro que os puede orientar a los recursos que tenemos disponibles o que tenéis disponibles aquí en Toledo. Y al margen de eso, pues apoyo también psicológico siempre es recomendable, siempre se necesita y siempre puede ser útil. También creo que os podéis ayudar mucho entre vosotros, entre las familias, lo que el recurso de una puede ser muy útil para el recurso de otra, el boca a boca, no, a mí me va bien esto, oye, pues tengo una estrategia con mi mujer que es que me funciona fenomenal y la comparto con otras personas. Pero estoy de acuerdo con usted en que estamos muy lejos de cubrir todas las necesidades que necesitan las personas con demencia y sus familias en todas las fases de la enfermedad. creo que esta enfermedad es una enfermedad de la paciencia. Recursos, pues bueno, deterioro cognitivo, 92, casi 93%. Valoración, 12. Valoración de dependencia se lo refiere. Entonces, ahí hay un descuadre, bueno, pero por cierto, no hay muchos deterioros, pero sin embargo, luego el nivel te dice que tiene un 2. Cuando hay personas que a lo mejor le dan el 3, el deterioro cognitivo es un 20%. Que no, de alguna manera, no está estabilizado, no está informado. Es lo que hablaba, mira, lo hablaba antes con ella, que el caso de tu mujer, por ejemplo, es una persona que ella te habla, se mueve perfectamente, pero claro, entonces van a valorarla y la dan una valoración baja. Este también es un problema, bajo mi punto de vista, no vamos aquí a solucionar nada por desgracia, pero es un problema de también las personas que acuden a valorar a las personas,
creo que se requiere formación específica de esas personas. Pues decía la compañera, yo no sé, hay cosas que se me escapan, ¿no? Que no puedo llegar a saber. Y estas personas que acuden, pues también se les escapan muchas cosas y quizá necesitamos gente que valore de forma específica a las personas con demencia y con deterioro cognitivo, porque lo requiere, porque una persona con demencia, las personas que no han tenido vinculación nunca con ellos, es que dan el juego, muchísimo, pero muchísimo, conservan las capacidades físicas, un lenguaje coherente, te cuentan toda su vida, claro, y además muchas veces a mí me han dicho, pues si tiene fenomenal la memoria, si se acuerda de lo que hizo en su pueblo cuando era niña a los 8 años. Y este tipo de mensajes son los que nos mandan y requiere que una persona que vaya a valorar eso tenga los conocimientos específicos para poder valorarlo, porque es que si no, no va a hacer una buena valoración. Y la memoria fija. Datos fijos. Efectivamente, las Con personas sus con padres demencia, que están ahí. exactamente, conservan la memoria a largo plazo, pero no a corto plazo. Me acuerdo de lo que hacía a los 8 años, pero no me acuerdo de lo que comía ayer. Pero yo vengo de un caso de mi madre, que ha muerto hace 5 años, con Alzheimer, veo que va todo más o menos, que era abandonada, el discurso de Alzheimer de un año, que tengo mucho conocimiento de Alzheimer y veo que estamos como cuando empezó mi padre en el año 2000. En el peor. Mi madre estuvo con nosotros, con todo lo que han dicho, pero al final tuvo que ir a una residencia y lo primero que yo estaba con esa incapacidad cuando decían de esto, hay que incapacitarlo, no por ellos, sino para que tengan recursos, para la familia. Sí, adelante. Porque yo he dicho tanto, veo que estamos igual. La incapacidad la tiene que solicitar la familia. No, en el caso de mi madre, la residencia. Es una incapacidad judicial lo que está hablando, no es lo mismo. Y eso lo puede solicitar cualquier persona realmente. Que no la dieron mis instituciones en Toledo cuando empezó con 75 años, entonces la tuvo que ir a una privada. Entonces, si mi madre empujaba a una persona y la tiraba, la responsable, mi madre no era responsable. Entonces, la directora de la residencia dijo, no tenemos más remedio. ¿Qué suele Pues eso yo no lo oigo ahora, ¿Cómo? Yo no lo oigo ahora, eso. Bueno, yo te digo lo que me pasó. Eso no pasa ahora, ¿Qué no pasa ahora, dices? No, pero ahora no digo que La incapacidad judicial. La incapacidad. Hombre, ahora ha cambiado un poco la norma, pero eso es lo. Eso es así. Pero yo fue la valoró. O sea, todo fue así. Mi madre en ese momento tenía un piso y no le pudo vender. Porque ya no era suyo. O sea, era suyo, pero nadie podíamos hacer nada. Entonces nos quedamos, no sabemos si hizo bien, se hizo mal. Fue horroroso, porque no tengo en Toledo, yo soy socia de la CEMER y hago el número 24. Mi madre no utilizó el centro de la CEMER porque no estaba hecho. Entonces yo he estado luchando y cuando veo algo de CEMER, voy pensando, habrá avanzado algo. Y poca cosa. Pero ¿a qué se refiere de avanzar? ¿Avanza la asociación, la enfermedad, los recursos? De todo un poco. En esos casos, por lo menos en mi caso, lo que nosotros hicimos con mi madre es que cuando veíamos que la enfermedad avanzaba, todavía mi madre tenía, digamos, que estaba en la fase cognitiva, todavía ella se regía por sí misma y tal, hicimos un poder notarial. De tal forma que nos otorgaba todos los poderes íntegros a los hijos. Claro, lo que pasa es que de esa forma hemos salvaguardado ese tema. Claro, nosotros como fue todo Precipitado. claro, Sí, fue tarde porque mi madre, de hecho la llevamos y la hicieron como un pequeño examen
Y mi madre, claro, pero que fue muy rápida. A ver, nosotras en la asociación, cuando viene una persona a pedir información, siempre lo decía Pilar y ahora me ha acabado a mí, también lo digo yo, es que el Alzheimer no es una enfermedad, es un enfermo. Entonces, el enfermo tiene unas características. A la asociación viene todo tipo de casos. Tiene gente muy joven, muy avanzada, que no es capaz de firmar un poder notarial, y a día de hoy lo que sabemos nosotras es que la incapacidad ya no la puede pedir la familia y es tan fácil que te la den. Incapacitar a un enfermo con demencia. Es muy difícil por la protección de la persona. Vamos a ver, porque ha cambiado la norma, pero bueno, no vamos a hablar de esto. La cuestión es que ha cambiado la norma porque ahora lo que se pretende de alguna forma es, antes con la tutela, pues ibas con un informe forense, el fiscal se ponía ahí delante con el juez y te decía, pues mira, esta persona así. Pero ahora lo que se pretende es que la tutela se ha desplazado, lo ha desplazado una figura jurídica que se llama curatela, que es de alguna manera que se le pretende dar a la persona más autonomía, pero en general, no solo a... Entonces, pues bueno, esto es casuística, o sea, no Y protección. y protección, entonces, pero sobre todo un poco porque la diferencia, la tutela, sinceramente, era un follón, y lo que ha dicho por ahí del poder notarial, pues es también un follón y tiene muchos problemas si la familia está mal, pero si está bien es fenomenal. Sin embargo, la tutela es más compleja, era más compleja porque tenías que rendir cuentas todos los años, pedir autorización al juez para... Entonces ahora con la curatela es todo más flexible, pero claro, te encuentras con unas situaciones que dicen, vamos a ver, que de autonomía nada. Y al final... Buen día. Y cuando casi dice, tengo mucha excepción porque creo que viene de... Pero no. Pero en definitiva yo creo que, o sea, yo creo que lo que estamos hablando al final es que lo hemos aquí, al final son recursos, es decir, es que son recursos. Porque la Consejería de Bienestar Social me decía el viceconsejero el lunes, dice, pues hemos incluido ahora dentro de la lista de productos de geolocalización. Pues fenomenal, eso no estaba, esos recursos no estaban y lo van a incluir, pues bueno, pues fenomenal. Con las valoraciones, pues ¿qué pasa? Porque sinceramente no sé si hay alguien de la administración, pero mi intuición es que recorte. No tanto el que valora, que también creo que tienes un punto de razón, que a lo mejor no es muy específico para... Pero que hay una orden de arriba de recorte, que es que no hay pasta. Sí, sinceramente, que se... Cuando estaba estudiando la carrera, que ahora mismo tengo 35 años, pues hace muchos años ya. Yo hacía las prácticas en el Valle, en el Hospital del Valle, y no existía la ley de dependencia. O sea, no se concedía la ley de dependencia. O sea, eso ha mejorado, que tarda muchísimo, sí, pero el 80% de la gente que viene al centro está comprando una ley de dependencia, menos, más, pero funciona. Lo de las valoraciones de dependencia, y por la dependencia y discapacidad, lo del porcentaje de la discapacidad es distinto a la dependencia. Tú puedes llegar al valorador ese día a casa y estar tu familiar perfectamente, o al revés, que tu familiar esté fenomenal en su día a día y ese día de valoración esté fatal y le den un grado 3. A ver, hay que estar atento. Y sobre todo, pedir la revaloración si ves que están equivocados, Claro. o reclamarlo. Ya, Elena, Lo de pero... abrir los fines de semana, tener recursos los fines de semana, ojalá Pudiéramos hacer. nosotras y... O sea, cuando... Yo creo que habría que arrancar el compromiso aquí delante de todo el mundo para que lo hagáis. Yo siempre lo digo, que cuando tengo las imágenes del centro, le he dicho a Pilar, qué envidia, del centro amplio y público. O sea, ojalá tuviéramos un centro gigantesco con residencias, que tuviéramos más ayudas de la Junta, que pudiéramos atender a mucha... Bueno, los que sean de Talavera, en Talavera lo tendrán. Aquí, de momento, no. Tenemos lo que Tenemos lo que tenemos, sí. Efectivamente, y ojalá pudiéramos atender también fines de semana, no se puede. Y es la señora responsable de policía, o el más de sabemos que es más. Pues, han podido ocurrir casos, y ahora sobre todo, bueno, por la violencia de género o por situaciones así, de que una enferma, lo que hacemos, yo creo que casi todos o todos, es intentar que no salga a la calle. Sí, somos, para evitar esa pérdida o ese despiste.
tierras, fallando, y todavía su madre, a pesar de que ha transcurrido 50 años, está ahí, su madre. Está su madre, ¿sí? Pero que lo estás esperando, que está esperando. Y tú evitas que al final salga, por lo menos solo, la persona. Esa zona puede ir, tiene acceso, yo creo que todas las viviendas, a la calle, o a una calle. ¿Qué puede ocurrir? Que grite. Que andante, el vecino, que no te conoce el problema, y automáticamente puede llamar a la policía. Y la policía puede acudir, por lo cual es una. Eso sí que es violencia. A tu casa, preguntando o viendo dónde está. Hay una situación y esa sí que es lamentable. ¿Hay alguna alternativa? No. No la veo. Es decir, si se da esa situación, nosotros iremos, porque es nuestro trabajo. No, a ver, claro, vamos a ver, es decir, nosotros acudiremos, pero esto no es un trabajo mecánico, ¿vale? En cualquier circunstancia, nosotros hay una labor investigativa detrás. Ella nos contará su versión, usted nos contará la nuestra, y ese es realmente el trabajo de la policía, si no también sobrábamos nosotros y lo haría una máquina. ¿Puede resultar violento? Pero no hay otra manera. Yo tengo experiencia, y desde aquí le doy las gracias, el pase de las personas, con perfectamente, y tiene una psicología, vamos a mirar. Y el ciudadano, tu madre, vamos a ir a ver. ¿Lo conoces? Pues somos policía y la vamos. O sea, un poder de convencimiento te agradecer. Porque al final este trabajo es lo que tiene, que hacemos de policías, de psicólogos. Circunstancias existen. Yo creo que tanto la policía como las asociaciones y la propia familia, evidentemente, creo que cada vez está muy marcado. Porque la enfermedad hace unos años era porque era mayor, pero la licenciada fue evidentemente bastante joven. Entonces, ¿sabes? Bastante joven. Y entonces, el centro de esta en Salamanca, pues por lo que ya dice, tiene un gran efecto, de dar más subvenciones, o no lo sé, porque aquí el centro, yo sé que están luchando muchísimo, y cada vez, como estamos viviendo más años, o cada vez hay más enfermos con Alzheimer, están muy bien de salud, perfectamente pueden andar, pero la cabeza no funciona. Entonces, los recursos que no tienen que poner, nosotros, que no tienen que poner, es lo que Bueno, nosotros como asociación, que sepáis que hay un corta de ayuda, que son los miércoles, los primeros miércoles de mes, que se pueden juntar las familias, hablar de cada uno de su caso y entre todos intentar ayudarnos. Todo esto guiado por el psicólogo de la asociación. Pero si estáis interesados, por el folleto, si ahí está el teléfono, lo llamáis y hablamos de cada caso que tengáis personal, que podamos ayudar. Yo sí que plantear, porque muchas veces dicen, yo es que ya no tengo, pero tu experiencia puede ser, porque yo voy a beneficiar para las personas que lo están pasando ahora. Yo hice un curso de un año de cuidado de enfermo y demencia, de Fondo Social Europeo, y estuvo un año diciendo el centro de la Diputación, estaba haciendo práctica hasta el centro de Alzheimer, esta visita presenta, o sea que conocimientos sí tengo, pero la verdad es que también yo voy a mostrar. Y entonces ya que no hay que dar todo a los demás, hay que dar ilusión. Claro, pero eso también por nuestra experiencia, si podemos ayudar a los demás, eso de aportar soluciones y seguro que todos si aportamos nuestro granito. No son capaces ni de porque a lo mejor
el pasillo tiene 2 centímetros menos, no sé, mando, no sé, poco. No, pero Yo tengo una pregunta, no sé si para la policía de Salamanca o a lo mejor a la asociación. Aquí hablamos del enfermo, pero claro, también está otra parte que es el cuidador. Sobre todo el cuidador que es 7 días, 24 horas. Entonces, claro, el desgaste emocional y físico y tal es tremendo. Entonces, yo no sé si hay algún tipo de terapias específicos para el cuidador, si hay algún tipo de ayuda o algún sistema que permita acceder a esa información, o sea presencial o por nuevas tecnologías y demás. No sé Para si- esto está la asociación. Entonces, llámanos cuando quieras y te damos cita con el psicólogo o con nosotras y nos cuentas tu caso y intentamos ayudarte de la manera de lo posible. Mira, de hecho, si lees el nombre de la asociación, no es una asociación de enfermos, es una asociación de familiares de enfermos de Alzheimer. Entonces, nosotros intentamos ayudar al enfermo y al familiar. Casi todas las familias que entran a pedir información hay un porcentaje pues, de un 0, no sé, que dice necesito ayuda al familiar, nunca necesita ayuda al familiar. Luego viene lo que viene. Pero el familiar nunca nos pide ayuda, siempre buscan ayuda para su enfermo. Pero los familiares son muy difíciles. Y cuando piden ayuda es después, cuando ya el enfermo no está. Ahí es cuando nos piden ayuda, pero hay que empezar a cuidarse desde el primer momento. Y en la asociación intentamos ayudar tanto al familiar o cuidadores y al enfermo. A nivel, perdona, del Centro de Referencia Estatal, también ofertamos cursos de teleformación, ¿vale? Que podéis acceder a lo largo del año, tienen diferentes temáticas, los hay enfocados a los cuidados, pero los hay también enfocados al bienestar de los cuidadores. Hay de todo tipo de ofertas. A través de la página del CRED Alzheimer podéis ver toda la oferta formativa que tenemos, ¿vale? Y ponemos dejo unos folletos de la asociación por si os hace falta cogerlos y... dinos. Espera, Espera, Maite, ahora. Cuando tiene que ir a pedir que te informen para ayudarte a cuidar al enfermo, al enfermo le tienes que tener con una persona que le cuide mientras que tú vas. Y todo eso es cuestión de dinero, porque yo tengo una mujer, la tengo desde por la mañana y duerme allí y todo es a base de dinero. O sea que si tienes dinero, tienes una cuidadora que te ayuda, que va, que viene. Y si no tienes dinero, pues no puedes. O sea que sí, que te ayudan. Y te dicen cómo le tienes que tratar, y te dicen cómo le tienes que seguir la corriente y así, y allá. Pero si tú tienes que salir y no tienes a nadie que se quede con él, es cuestión de dinero, pues no puedes hacer nada. Pues hay que hacer un banco de familiares. De voluntarios. No, el voluntariado. Esto no, el voluntariado está. Para eso está el voluntariado. Toda la directiva que estamos en ANFA Toledo somos voluntarios, somos familiares de enfermos. Os podemos ayudar igual que os pueden ayudar los profesionales que tenemos en el centro. Nosotros hemos vivido todas las situaciones que vosotros estáis viviendo ahora con vuestro familiar. Yo he vivido la situación de pérdida de mi madre en Madrid, aquí en Toledo, y por supuesto ha sido la policía la que me ha ayudado en este caso. Pero que todas las cosas que a vosotros os están pasando, nosotros también las hemos pasado. Y cuando encuentras a alguien y hablas con alguien que ha vivido lo que tú estás viviendo, a lo mejor te puede dar una visión que tú en ese momento no ves, porque estás tan agobiado que no la ves. Y bueno, pues que sepáis que estamos ahí para lo que necesitéis, cualquiera, aunque sea una persona que no esté en nuestro centro, ¿eh? Si te dais cuenta, cuando nosotros hablamos que a lo mejor, en caso puede ser, si nos pasamos, es porque necesitamos descarga.
se descarga. Porque no es por el que lo voy a comentar, porque no, necesitas lo que sé. Ya, pero, En ese momento alguien te escucha, alguien te oiga. pero para eso hacemos esto, Andrés, precisamente. Esperar de situación. No te vas a ayudar. No, pero Andrés, para eso hacemos esto precisamente. Y para eso hacemos lo que hacemos, y para eso hacemos las cosas que hacemos. Y lo que estaba comentando Isabel, pues me recuerda mucho a lo que ha dicho Irene antes cuando, no, es que mi familiar no, es que somos, los familiares somos los tíos no, o las tías no. Todo mi familiar no lo va a hacer. No, y al final es que ponemos la venda antes que la herida. Yo creo que en eso la persona que ha pasado como cuidador por la experiencia nos tiene mucho que decir, o tenemos mucho que decir, porque para mí todo, no, o sea, no sé, todo lo que hablamos es no, mi familiar no, oye, Pues yo yo- lo que comentaba, eso no es y yo estoy viendo a las personas que están con el mismo problema que ellos Que tenían. Claro. en el año 2000. que sí. A ver, yo también quiero lanzar un mensaje diferente. Creo que sí han avanzado las cosas, se sabe mucho más, hay mucha más investigación. Las personas con demencia viven mucho más años porque tienen mucha más calidad de vida. Hay más información para familia. ¿Todavía falta muchísimo? Sí, estoy de acuerdo, porque falta muchísimo para dar, y lo comentábamos antes, pero creo que sí que están mejor las cosas. Pues, yo, Y yo, salud de hierro. claro. Sí, pero hay que vivir 20 años con calidad de vida. Claro, yo creo que antes era todo en la misma bolsa. Tenía una demencia y todos iban en la misma bolsa de demencia. Ahora yo creo que estamos especializados, ahora de dónde viene la Somos demencia vascular, tipo Alzheimer. Yo creo que donde hay más carencia es quién cuida al cuidador. Es que yo creo que donde realmente nos perdemos un poco es quién va a cuidar al cuidador. Todos hablamos, seguro que hace 20 años hablaban de lo mismo que ahora con los cuidadores. Es que es un problema. Es un problema. Es un problema económico, por supuesto, pero yo creo que también de información, de costumbres, son muchas cosas. Hay muchos componentes en el tema del cuidador. Cada uno, pues eso, la casuística y sus circunstancias personales, los modos de vida. Y ahora, pues, tenemos otra mentalidad. Claro, La mentalidad de nuestros padres, nuestros abuelos era muy distinta. Era, muy distinta. el cuidado de tus mayores era sagrado y te sacrificabas y dejabas todo. Y ahora eso es hábito de vida cambiado. Incluso lo que decía, ¿y con quién dejo yo si voy a pedir información? Pues a lo mejor antes lo dejabas con un vecino y ahora pues que no tenemos ni vecino. No te conoces. Es decir, es que cosas, No te conoces. la vida ha cambiado, efectivamente. Y bueno, y luego hablaba que hay gente más joven, cada vez hay gente más joven. Quizás no es que haya gente, o sea, sino que se detecta antes y entonces pues ahora nos damos cuenta de que hay mucha gente joven con la enfermedad. Eso también es verdad. Bueno, no sé, yo quería preguntar una cosa con respecto al tema de la desaparición, que a lo mejor es una obviedad, pero claro, estamos hablando de los cuidadores y efectivamente al final puede haber una desaparición larga, temporalmente, o sea, que dure en el tiempo. Entonces, ¿quién cuida realmente al familiar? En el sentido de la policía, si lo dirige a algún psicólogo, ¿tenéis algún especialista en eso? ¿Cómo? A ver, la policía como tal no, ¿vale? Pero en el momento en el que se interpone la denuncia, sí que además de la denuncia, se da un escrito con una serie de recursos, ¿vale? Que nosotros en un momento dado sí podemos derivar. Se interpone una denuncia en un principio como una persona desaparecida que puede ser víctima de un delito, pero si luego esa persona que ha denunciado, ese familiar, necesita otra serie de recursos, también puede acudir a nosotros y nosotros le orientamos. Ya a lo mejor no sería un tema estricto de desaparecido, sino un tema que trabaja la unidad de familia. Nos movemos con muchísimas asociaciones, recursos, ONGs, entonces a través de ahí. Quizá a lo mejor en una ciudad, un Madrid, es más complicado, pero en un Toledo, en un Salamanca, que somos poquitos y nos conocemos nosotros mismos. Bueno, pues no sé si queréis hacer algún comentario más, ¿alguien quiere preguntar? Pues una señora quiere preguntar.
Muy bien. Bueno, pues si no tenemos nada que comentar más, pues muchas gracias a todos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy instructiva la jornada y bueno, pues ahora vamos a desplazarnos a Recover.